We keep going with the Spanish crew, so this is Miriam Piqué from the Forest Science Center of Catalunya, there. And she's talking about mechanical thinning and prescribed burning. Okay. Buenas tardes a todos. Yo continuaré hablando del Pinus nigra, en este caso un Pinus nigra que está un poquito más hacia el norte, es el Pinus nigra salzmaní, variedad pirenaica, y lo que os presentaré será un trabajo que hemos hecho que consiste en la evaluación del efecto de tratamientos de clara y quemas prescritas en el comportamiento del fuego en Pinus nigra, como decía antes. El Pinus nigra en Cataluña, el Pinus nigra salzmaní, variedad pirenaica, ocupa unas 130.000 hectáreas. Es una especie adaptada a los fuegos de baja intensidad. Como vemos en la fotografía, pues presenta una corteza muy gruesa y una forma típica con las copas muy elevadas hacia arriba. Pero actualmente presenta unas estructuras muy vulnerables a los incendios forestales, debido sobre todo a la gestión pasada de estas masas, que ha sido una gestión por cortas de entresaca o huroneo, una gestión muy típica de la especie porque es una especie que aguanta bien la sombra y tiene tendencia a crear estructuras irregulares, y también al abandono generalizado de la gestión de los últimos años. Así que nos encontramos en la situación actual pues, así, con unas masas muy desestructuradas, con una continuidad vertical de combustible importante. Y por lo tanto afectadas por incendios como los que ocurrieron en el año 86, 94, 98, que fueron incendios devastadores que arrasaron miles y miles de hectáreas en la zona del Aricio de aquí del Prepirineo. A la vez se trata de una especie que está declarada como hábitat de interés comunitario prioritario en la Directiva Hábitats y una especie con mucho interés productivo. Es una de las más importantes en Cataluña debido a su porte esbelto y su buena conformación del fuste. En este contexto, pues, es importante y necesario implementar tratamientos de prevención de incendios que mejoren la estructura, la vitalidad de las masas de Pinus nigra y que sobre todo reduzcan su vulnerabilidad a generar fuegos activos de copas. ¿Y por qué fuegos activos de copa? Pues porque, como ya me imagino que se ha hablado bastante, pues son los fuegos que más nos preocupan, son los fuegos que son devastadores y son más complejos de controlar y de poder atacar. Es bien conocido, es ampliamente conocido, hay muchos estudios que nos hablan de que la estructura del bosque y la acumulación de la biomasa pues, condiciona el comportamiento del fuego. Sabemos que bosques con poca acumulación de combustible y con discontinuidad vertical y horizontal pues son bosques más resistentes al paso de fuego, que nos evitan que tengamos estos fuegos de copas activos. También es ampliamente conocido y estudiado pues que básicamente para modificar ese comportamiento del fuego y crear bosques más resistentes al paso del fuego, pues tenemos varias opciones. Una, reducir la carga de combustible en superficie. Dos, incrementar la distancia desde la base de las copas al suelo o al combustible de superficie. Y tres, reducir densidad de copas, ya sea bien con tratamientos mecánicos o con quemas prescritas, que es el objetivo de este congreso, hablar de ellas. Bueno, pues un poco nuestro objetivo va por aquí. Sabemos que tenemos que hacer tratamientos para reducir ese riesgo de incendios, pero ¿cuáles son los tratamientos más eficientes en términos de reducción de la vulnerabilidad de un bosque a generar esos fuegos de copas? Y sobre todo, eficientes en cuanto a durabilidad del efecto que buscamos. Ver qué tipo de tratamiento va a ser más durable en el tiempo y vamos a conseguir que esa masa sea resistente al paso de fuego durante más años. Con este fin surge este estudio que tiene como objetivo concreto pues, estudiar el efecto de diferentes tratamientos silvícolas en el comportamiento del fuego en Pinus nigra, cuando el objetivo principal es prevención de incendios. Los tratamientos que aquí nosotros hemos estudiado concretamente son combinación
de diferentes intensidades de claras y diferentes tipos de tratamiento de restos. El primer tratamiento es un tratamiento con claras débiles, en las cuales la fracción cavidad cubierta final se mantiene alta, más del 75%, y los restos se trocean. El otro tratamiento estudiado es una combinación de esa misma clara débil, pero los restos, en este caso, se eliminan con las quemas prescritas. El tercer tratamiento es un tratamiento de una clara más intensa, más fuerte, en la cual reducimos la fracción cavidad cubierta a menos del 60%, se abrimos bastante el dosel de copas y los restos se trocean. Y a la vez, el mismo tratamiento, pero con eliminación de restos con quemas. O sea, combinamos las dos cosas. El área de estudio ha sido el Prepirineo catalán. Concretamente, hay 3 localidades donde se han hecho este diseño experimental, pero aquí hoy solamente presentaré unos resultados preliminares de una zona concreta, que es la zona de Llobera, donde tenemos uno de los dispositivos instalados. Los tratamientos se realizaron en abril del 2015, los tratamientos mecánicos. Aquí vemos algunas imágenes. Y al cabo de un mes aproximadamente, bastante rápido, se hizo la quema prescrita para eliminar esos restos. Como podéis ver, fue una quema bastante intensa, había muchísimos restos. Y bueno, las quemas fueron realizadas por los Bombers Graf de la Generalitat de Cataluña. Se monitoreó la quema, se pusieron termopares, etcétera, pero no me alargaré mucho en eso porque si no, no tendríamos tiempo. En estas zonas que os explico, que estamos evaluando el efecto de los tratamientos, hemos hecho muestreos de los diferentes estratos de vegetación, tanto del combustible aéreo como muestreos gasométricos, como del combustible de escalera, que sería el combustible que está por encima del combustible de superficie, por debajo de las copas, como el combustible de superficie, que es el matorral y el sotobosque. Esto se ha hecho con inventarios gasométricos otra vez, transectos de vegetación y muestreos destructivos que son necesarios para poder hacer simulaciones de incendios y ver la efectividad de esos tratamientos que hemos realizado. Los muestreos de campo se han realizado antes de los tratamientos, por supuesto, después de los tratamientos, al cabo de un año, y se van a realizar al cabo de 3 años. Estos todavía no los hemos realizado. Los inventarios gasométricos consisten en parcelas circulares donde se miden las variables gasométricas típicas: diámetro, altura de los árboles, altura de la base de la copa, diámetro de copa, edad, cobertura. Los transectos también, pues, se mira el recubrimiento por especies y altura de las diferentes especies, recubrimiento y altura de los restos que se generan después de los tratamientos. Los inventarios destructivos, que son bastante laboriosos, pues implican la medida de la altura y el peso en toneladas hectárea de la carga de los combustibles, clasificados por muertos, por vivos y en diferentes clases de tamaños. No entraré más en detalle en este aspecto para no alargarme. Adicionalmente, también se seleccionaron 20 árboles con el objetivo de monitorear en un futuro cuáles son los efectos de esas quemas que hemos realizado y también de los tratamientos. En esos 20 árboles se ha mirado la altura de tronco chamuscado, porcentaje de copa chamuscada y cada 6 meses se está mirando la vitalidad y mortalidad para también monitorizar qué está pasando en el futuro en cuanto a efectos de la quema. Y se instalaron dendrómetros para evaluar el crecimiento continuo. Ya en laboratorio se procesa toda la materia viva y muerta que se coge en el monte, se calcula el peso húmedo, peso seco, para en definitiva calcular las cargas de combustible que necesitamos para poder hacer las simulaciones del comportamiento del fuego en función de las situaciones iniciales y finales. Para la simulación se utilizó Nexus y se utilizaron 2 escenarios de simulación, uno normal y uno llamado extremo. El normal correspondería al percentil 50 en base a datos climáticos y datos de incendios históricos de la zona, y el extremo correspondería al percentil 99. Aquí tenemos en esta tabla un poco el resumen de las características climáticas y de humedad humedad del combustible, humedad ambiental para los 2 escenarios. Veis que el extremo realmente muy extremo, es un escenario muy
poco frecuente, pero existe. Podría ser el escenario de incendio del escenario climático que tuvimos cuando hubo los incendios del año 98 en Cataluña, unos escenarios muy, muy extremos climáticos. Con el Nexus obtenemos velocidad de propagación del fuego, calor liberado, longitud de la llama y tipos de fuego. Ya pasaría un poco a presentaros algunos de los resultados preliminares que hemos obtenido. Estos resultados son, hoy por hoy, los resultados de antes y después del tratamiento. Aquí lo interesante será ver cómo evoluciona todo esto en los próximos años. Con el tratamiento de clara débil, pues como era de esperar, pues no se abre el dosel de copas, porque no es el objetivo, y por lo tanto, pues la cavidad cubierta se mantiene igual, área basimétrica prácticamente igual, etc. Con el tratamiento de clara fuerte, allí sí que se abre el dosel de copas, el número de pies por hectárea se reduce a aproximadamente la mitad, de 1.600 a 700 pies por hectárea, y el área basimétrica se reduce en 43%, que es una intensidad importante. Aquí se eliminan árboles suprimidos, dominados, incluso codominantes. Esto en cuanto al tratamiento mecánico. Vemos aquí algunas imágenes de antes y después con el tratamiento mecánico y después de haber realizado la quema de los restos. En cuanto a las variables del combustible de copas, que son las que tienen mayor importancia a la hora de iniciar y propagar incendios de copas, pues decir que la densidad aparente del combustible disponible de copas, lo que es el bulk density, pues el bulk density pues prácticamente no cambia en el caso de las claras débiles, independientemente del tipo de tratamiento de restos. En cambio, cuando hacemos una clara fuerte, allí sí que la densidad aparente de combustible disponible de copas sí que se reduce de forma importante. Como podéis ver, el efecto de la quema aquí no hay ningún efecto en la densidad aparente en las zonas quemadas y no quemadas. Pero en la práctica, y esto es una cosa que hemos estado discutiendo, en la práctica, con el calor que se genera en la quema prescrita, sí que hay unas acículas que caen de esas copas, sí que hay una cierta reducción de ese bulk density, aunque con las alométricas que utilizamos nosotros no lo hemos contabilizado, pero sí que es algo que deberíamos mantener en mente para próximos estudios, de que con las quemas prescritas, aunque aparentemente el bulk density no se reduzca, probablemente sí que hay una reducción del bulk density por efecto del calor que se emite. En cuanto a la altura de la base de las copas, se incrementa ligeramente para el caso de clara fuerte, como era de esperar, porque eliminamos árboles, y para el caso y el fuel gap, que es la distancia entre la base de las copas y la combustible superficie, también aumenta en todos los tratamientos, de 1,5 metros a 2 metros. La carga de combustible de superficie, en todos los rodales que hemos tratado con quemas, pues en todos los casos hay menos combustible total de superficie, hay menos combustible fino muerto de 1 y 10 horas, y en cambio hay más combustible grueso, como era de esperar. Pero siempre hay menos combustible grueso, troncos y restos de cortas grandes en las zonas quemadas que no en las zonas que no se quemaron. En ningún caso hay combustible vivo. En cuanto al comportamiento del fuego, los rodales que nos han tratado, como podemos ver aquí, pues las condiciones son mucho peores de velocidad de propagación y calor liberado que los que se han tratado, y los que se han tratado con quemas prescritas pues son los que presentan una velocidad de propagación del fuego y calor liberado mucho menor. Y este sería el último resultado que presentamos aquí ahora de forma preliminar, pues que en cuanto al tipo de fuego que se generaría antes y después de los tratamientos, pues en todos los casos pues se reduce la proporción de incendios de copas, pasivos o activos, aunque para los casos de condiciones muy extremas de clima y vientos muy grandes, pues sí que en los casos que no se realicen quemas prescritas, pues sí que veríamos que podrían darse incendios de copas activos, pero como comentaba serían cosas muy, muy excepcionales. Ya para acabar, como principales conclusiones, decir que la cantidad de combustible muerto fino en superficie se reduce en todos los casos,
algo que era muy esperable y sobre todo en los rodales que se han tratado con quemas, que los tratamientos aumentan en todos los casos la distancia entre el extracto de superficie y el de copas, con lo cual conseguimos unos objetivos iniciales de separar esas copas del suelo y eliminar el sotobosque, con lo cual siempre los rodales tratados suponen una mejora respecto a los no tratados en cuanto al comportamiento del fuego. Importante decir que los rodales tratados con quemas es muy poco probable que se genere un fuego de copas allí porque no hay combustible, pero si viniera un fuego de fuera, de otro rodal, probablemente, y hay un viento sostenido, pues ese fuego sí que se podría ir transmitiendo de copa en copa, pero dentro del rodal no se podría producir. Y nosotros pues nos quedamos con la idea que la combinación de clara con tratamiento de restos de las quemas es una buena alternativa para la gestión de las masas de Pinus nigra, y pensamos que las claras débiles en las que no abrimos mucho el dosel de copas pueden ser incluso más interesantes porque nos controlan el sotobosque, que es lo que queremos evitar, que ese sotobosque vuelva a proliferar rápido, cosa que es muy habitual a veces cuando se hacen tratamientos helvícolas o quemas prescritas en doseles abiertos de copas, que el sotobosque prolifera muy rápido, con lo cual se pierde la efectividad. Y ya para acabar, la última conclusión es que, bueno, que es importante evaluar la efectividad de todos los tratamientos con el tiempo y así como también realizar una evaluación económica rigurosa de las diferentes alternativas, y que con los 3 años de seguimiento pues, pretendemos evaluar el sotobosque, cómo evoluciona la compactación de los restos, cómo van evolucionando las distancias entre los diferentes estratos y ver cómo el arbolado también reacciona a esas quemas y sus tratamientos. Disculpar el retraso y muchísimas gracias a la audiencia y a todos los que han participado en este trabajo, que son muchos.